Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de dos conceptos fundamentales del pensamiento medieval, como son fe y razón. Tenemos que tener presente que en la época medieval el cristianismo, la religión, juega un papel fundamental en la sociedad, hasta el punto que la razón es un elemento, digamos que inferior a la fe. Nadie pone en duda los valores de la fe. Incluso cuando la razón nos indica lo contrario que la fe nos indica, lo que se nos dice que tenemos que hacer es hacer caso a la fe. Este tema es valorado fundamentalmente por dos autores de los cuales ya hemos hablado en los vídeos anteriores que hacen referencia a la época medieval, como son San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de San Agustín de Hipona lo que hace es considerar que la fe y la razón deben ser considerados como dos caminos que nos llevan al mismo punto de destino. Pero cuando surge alguna incompatibilidad entre uno y otro, esto significa que ha habido un mal razonamiento. Es decir, fe y razón deben coincidir, pero en el caso de que no coincidan, se trata de un razonamiento erróneo. Por lo tanto, hay que seguir haciendo caso a la fe y no a la razón. Esto convertirá al pensamiento filosófico en un elemento inferior a la teología. La teología será el elemento fundamental, mientras que la filosofía será una especie de criada de la teología. Esta visión será cambiada por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pese a que Santo Tomás de Aquino también dará mucha importancia a la fe, considerará que la razón tiene el mismo peso específico que la fe. Por lo tanto, fe y razón son elementos diferenciados, que deben ser considerados bajo un mismo prisma, pero sigue cayendo Santo Tomás de Aquino en la consideración de que si la razón y la fe no coinciden, hay que dar preponderancia al conocimiento que nos establece la fe. Aunque a partir de aquí, digamos que el hecho de considerar que la fe y la razón son del mismo nivel y no una inferior a la otra, como decía San Agustín, permitirá dar pasos más adelante hacia el punto de que cuando la fe y la razón se contradigan, haya filósofos que ya estén dispuestos a dar el paso de considerar que el elemento fundamental debe ser la razón y no la fe. Digamos que el problema de fe y razón es un problema derivado de la concepción mística y religiosa de la época medieval. En una época como la nuestra, en la cual la religión no juega el papel fundamental en el ámbito intelectual, esta discusión parece no tener tanto sentido. Pero en la época medieval, la religión era la base fundamental de todo lo que adorna y rodea al ser humano. La religión es la base de la literatura, del arte, pues también tiene que serlo de la filosofía y el pensamiento. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí tendréis actividades que podéis realizar y os podéis poner en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias.